Ya lo anunciaba yo, Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional del DEMRE de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Leonor? Gracias por venir. Yo sé que hoy día es un día de harto trabajo, así que por darte el tiempo de venir aquí al estudio con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estoy feliz aquí, hay harto que hacer, pero estamos contentos y nos gusta la radio. Muchas gracias porque, es un día interesante, ya lo decía Juan desde su despacho, ¿no? 204.000 personas habilitadas aproximadamente para poder ingresar, pero ahí había una recomendación de ustedes, hágalo en orden de preferencia. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacer así específicamente? Hay muchas personas que creen que, hay gente que cree que es por orden de llegada. No es por orden de llegada, así que pueden postular hasta el último día, hasta última hora. La última hora es a las 13 horas, a la 1 de la tarde del viernes 5. Hasta ese momento pueden postular y todo vale igual, ¿ya? Siempre que graben su postulación y queden seguros de que esa postulación quedó registrada. Pero hay gente que cree que si les alcanza el puntaje para varias carreras, pueden quedar seleccionados en varias carreras. Y eso no es cierto. El algoritmo es muy eficiente, no se pierden vacantes, no se pierde nada. Entonces, apenas se encuentra una carrera donde la persona que está postulando queda seleccionada, el algoritmo elimina todas las postulaciones que siguen. Por lo tanto, es muy importante que pongan en primer lugar la carrera que más quieren, en segundo lugar la que sigue en preferencia, de manera tal que cuando el algoritmo recorra desde la primera preferencia hacia abajo, cuando encuentre una carrera donde queda seleccionada la persona, ya la asigna a esa vacante y la va a eliminar de todas las demás y por lo tanto, si no estaban en el orden correcto, puede eliminarla una que preferían, si es que no la pusieron en orden. Ahora, ¿y cuántas carreras pueden postular en orden de preferencia? ¿Hasta cuántas se pueden poner? 20. ¿20? Hasta 20. En mi época eran 5. Sí, han ido aumentando. Ahí boté al tiro el carnet. Sí, han ido aumentando y hay mucha gente que decía, pero no, esto partió el año pasado, que eran 20, desde el año pasado. Dijeron, pero ¿cómo? Si alguien me elige en el lugar número 20, no es que me quiera mucho, porque realmente es muy atrás. Pero hay gente que se obsesiona con alguna carrera como medicina, por ejemplo, que es muy demandada, que se entra con puntaje muy alto, porque hay mucha gente que quiere. Entonces, ponen en primer lugar medicina en todas las universidades donde se dicta medicina y hay que dejar espacio para plan B, plan C, etcétera. Y por eso no es que si me ponen en el lugar número 20 me quieran poco. A veces termina siendo la segunda carrera preferida, no la 20, sino la segunda. Desde esa perspectiva ha aumentado, me imagino, también esta posibilidad por la cantidad de universidades privadas que se acogen, ¿no?, a este sistema, porque antiguamente no muchas tenían la posibilidad de que uno entrara por puntaje o quisiera la selección. ¿Cómo ha favorecido al sistema que la mayor cantidad de universidades estén dentro del sistema? A su juicio, ¿cómo evalúa esto? Es muy bueno porque abre muchas posibilidades, o sea, que el sistema sea grande, rico, con muchas carreras, muchas universidades, muy diversas. Las universidades tienen características distintas, son más fuertes en un área y no en la otra. Si se informan a tiempo, entonces pueden tener realmente muchas posibilidades de elegir en una oferta muy amplia y con diversos criterios. Y la postulación, tenemos un asistente de postulación que es excelente y ayuda a elegir carreras de la misma área, porque uno puede, el buscador funciona con varios criterios y el asistente de postulación avisa cuando uno postula una carrera para la cual no está habilitado o habilitada, porque las universidades ponen distintos requisitos y entonces avisa que no cumple con los requisitos, pero no elimina a la persona, porque podría haber algún dato, por ejemplo, notas. A veces las notas no están bien informadas, se corrige un error después y a lo mejor al corregir ese error sí habría quedado seleccionado. Entonces no elimina a nadie.
Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición, Registro Educacional DEMRE. Estamos conversando con ella de la Universidad de Chile para todo el sistema de postulación. Recordemos que hoy día a eso de las 8:30 se entregaron ya los puntajes. Está el presidente justamente desayunando con los estudiantes con distinción PAES, porque ya no son los puntajes nacionales. Sí. Cambió ese nombre justamente para no hacerlo tan competitivo, ¿no? Pero en el fondo hay que decirlo, son las personas que tuvieron alto rendimiento en esta prueba. Esto que hablas del asistente de postulación, ¿es una plataforma virtual? ¿Cómo se accede a ella? Está dentro de la misma plataforma de postulación. ¿Que es portaldemre.cl? Sí, en demre.cl sale portal postulación, ingresan con su clave, con su root y la clave, y van a tener el mismo sistema con el que se inscribieron y van a empezar a postular, y el asistente va a estar permanentemente ahí, ya apoyando la postulación. Ese mismo asistente lo tuvimos antes publicado como simulador de postulaciones. ¿Ya? Entonces, quienes usaron el simulador estuvo arriba desde principios de diciembre hasta el 29 de diciembre. Quienes usaron ese simulador van a estar familiarizados porque van a encontrar el mismo, ahora con otro nombre, como asistente de postulación, ayudando entonces en estas búsquedas de carreras similares a la que uno está. Y eso pasa porque en algunas carreras se piden algunos tipos de prueba, porque se pide más nota, o no es igual para todas las universidades, ¿no? No es igual. Todas las universidades pueden, dentro de ciertos rangos, ¿no? El sistema tiene reglas comunes que fija rango, pero pueden tener distintas ponderaciones para los distintos factores de selección, que son las pruebas, el NEM y el ranking, las notas de enseñanza media y esta posición relativa. ¿Cuál es la diferencia entre el NEM y el ranking? El NEM es solamente un puntaje asociado a nota. Las notas desde 4.0 hasta 7.0. ¿Se miden desde qué curso ahora? Desde primero medio. Primero medio, cuarto medio. A cuarto medio. Son las notas de enseñanza media, el promedio de los 4 años y con 2 decimales. Perfecto. Y eso ya hay unas tablas que están publicadas. Hay 3 tablas distintas porque depende de la modalidad del colegio, si es diurno, nocturno, ese tipo de cosas. Entonces, en las tablas uno puede ver a tal nota promedio cuánto puntaje en la escala PAES corresponde. Uh-huh. Y el ranking es un premio, es un bono sobre NEM que se otorga para todos los que tienen promedio de nota superiores al promedio de nota de su contexto educativo, de su colegio, pero no de los compañeros de curso, porque eso significaría una competencia muy fea, que a lo mejor la desgracia de mi compañera me sirve a mí porque quedo posicionada. ¿Cómo sobre el promedio del colegio? Con 3 generaciones previas. Mira. Para no competir con los compañeros de curso y las compañeras. Entonces, con eso se compara. Y si está sobre ese promedio, entonces tiene un bono. Un bono que termina, dependiendo de qué tan arriba esté, va aumentando proporcionalmente hasta los 1.000 puntos, hasta el máximo, o hasta que alcanza el máximo de las 3 generaciones anteriores, la nota más alta de las 3 generaciones anteriores. ¿Sí? Ahí se fijan los 1.000 puntos. O sea, hoy día estamos entrando a la universidad midiendo la prueba PAES, el ranking de nota y el NEM. Sí. ¿Eso crees tú que ha hecho que sea más justo el sistema? Sí, porque otorga más posibilidades en el sentido siguiente. Las pruebas, estamos muy orgullosos que tenemos mejores pruebas, que son pruebas más precisas, más justas, más modernas, pero las pruebas nunca van a poder medir algo que midan las notas. O sea, todos sabemos qué tipo de características tienen las personas que están entre las y los mejores de su curso. Sabemos que son personas más responsables, que hacen las tareas, que estudian, que, por ejemplo, como son notas desde primero medio hasta cuarto medio, en esa edad los adolescentes tienen bajones, tienen crisis. Bueno, la recuperaron porque se recuperaron de esa crisis, fueron resilientes, y eso nunca lo va a poder medir una prueba. Entonces, y son atributos que son muy importantes en la vida en general, pero también en la educación superior. En los estudios universitarios queremos tener personas responsables, resilientes, mateas y mateos, que
que estudien, etc. Claro, pero que también tengan conceptos de vida también, que puedan de alguna manera, como a veces no solamente los mateos son los que van a perdurar, sino también las personas que tienen distintas otras habilidades. Sí. Ahí quiero preguntarle algo que es bien interesante, porque escuchaba en la mañana un concepto que se habla mucho en educación, que son las trayectorias educativas. ¿A qué se refiere con ese concepto? Las trayectorias educativas quiere decir como toda la historia, pero en esto de las distinciones, que es donde se usa, de las trayectorias educativas, es comparar a las personas en su contexto y no compararlas como si no existiera el contexto. Y en Chile tenemos contextos que son muy, muy distintos. Los vemos, por ejemplo, en las brechas. O sea, comparar a una persona independiente de si está en Santiago o está en una ciudad pequeña, sabemos que las oportunidades son distintas si está en una metrópoli, en una gran ciudad, que si está en una ciudad pequeña. También si es que tiene una situación de discapacidad o tiene necesidades educativas especiales. Entonces, no los vamos a comparar con una persona que no tiene todas esas dificultades que tiene esta persona para lograr un buen rendimiento escolar. Entonces, considerar las trayectorias es considerar su contexto, su historia de vida, digamos, la comunidad a la que pertenece. ¿Y cómo se mide eso específicamente? No se mide, sino que es una condición. Vamos a medir solo las pruebas, pero en el contexto. Entonces, hay los mejores en su contexto regional, por ejemplo, y de distinta dependencia al colegio. Sabemos que los particulares pagados obtienen mejores resultados que los subvencionados un poquito mejor, bien parecido, pero un poco mejor que los municipales o servicios locales de educación, los públicos. Entonces, comparémoslos en su contexto, ¿verdad? Y distingamos a los mejores ahí. Esas son las distinciones estas. Son las distinciones que está entregando hoy día el presidente, que está tomando desayuno justamente a eso de las 8:30 partió, 9, tomando desayuno con los estudiantes que obtuvieron las distinciones de las trayectorias educativas. Qué interesante el concepto, o sea, me comparo. Yo soy de provincia, por lo tanto, cuando yo llego a la universidad hace mucho tiempo, justamente pues yo llegué y me comparaba con mis compañeros de que estaban acá en Santiago, que venían del Instituto Nacional. Mis diferencias eran de lectura, de acceso enormes. Son unas brechas terribles de acceso a literatura, de no tener la Biblioteca Nacional aquí al lado. Sí. Son cosas que hacen la diferencia claramente cuando uno viene, por ejemplo, de contextos más rurales o de ciudades. Yo llegué de Osorno, muchos años atrás, no llegaba ni la televisión a Osorno, para la prueba de aptitud académica. Me acuerdo que aparecieron en matemáticas, y yo era súper buena en matemáticas, pero aparecieron unas preguntas donde habían unas das vueltas, era teoría de conjunto. Nosotros nunca nos habían enseñado eso. Entonces, bueno, sí, ahí uno ve las brechas, ¿no? ¿No es cierto? Las brechas también de acceso. ¿Cómo ha funcionado la prueba de invierno? Es una posibilidad buena, parece, para los estudiantes, ¿no? Es muy buena. Primero, para nosotros lo más importante era disminuir el estrés. Ese es un problema no solamente de justicia, sino que es un problema de calidad de la prueba. Nosotros tenemos que medir con la mayor precisión posible lo que saben y son capaces de hacer con esos conocimientos los estudiantes. Y cualquier interferencia va a complicar la calidad, que esa medida sea precisa. Y los nervios son una interferencia. Un poquito de nervio, como los que tienen los artistas antes de salir en el escenario, está bien, como que nos pone un poco de adrenalina, pero hay nervios que son paralizantes. Y lo que es peor, sabemos que en situaciones como de estas pruebas, que en el fondo tienen que ver con una competencia, porque los puntajes de las pruebas van a ser son como los números en la fila, es para ponerse en la cola, ponerse en la fila, para entrar a estas carreras donde hay menos vacantes que los postulantes. Entonces es una competencia. Y en esa situación las mujeres nos vemos más afectadas que los hombres. ¿Por qué? Se produce, sí, está súper documentado que se produce en esas situaciones algo que los psicólogos llaman amenazas de estereotipo. Sobre las mujeres pesa el estereotipo que somos malas en matemática y ciencia. Y si nos ponen nerviosas, nos ponemos mal en matemática y ciencia. Y eso es lo que ocurre y queremos evitar eso. Y al existir la posibilidad de una segunda aplicación en el año, disminuye el estrés. Y al disminuir el estrés, disminuye esta interferencia que además afecta más a las mujeres y debe afectar más también a las personas que viven en zonas más rurales, que debe afectar también a todas las personas sobre las cuales
no es que pese estereotipos, pero si uno mira simplemente por los tamaños de las poblaciones, las oportunidades que tiene, uno va a ver diferencias de puntaje. Los antiguos puntajes nacionales se concentraban en Santiago y las grandes ciudades. Sí, entonces, por eso es tan importante esta trayectoria. Pero eso también todos lo sabemos. Entonces, si uno viene de un lugar donde nunca ha habido un puntaje nacional, etcétera, obviamente que uno entra no con la misma manera de plantarse en el mundo que Exacto. el que viene de un lugar más central. Estamos conversando con Leonor Vara, directora del Departamento de Evaluación y Medición de Registro Educacional, el DEMRE, en la Universidad de Chile, en el día en que se entregan los resultados de la PAES. ¿Ya podemos hacer algunos análisis de los resultados? Sí, ¿Dónde tuvimos mejores resultados? ¿En qué comunas? ¿Podemos tener algunos análisis ya? No, los de comuna están hechos, pero no los tengo aquí, no se han entregado. O sea, hoy día se entregaron los puntajes a nivel nacional y por las poblaciones de interés que se comparan, que son para las brechas, los resultados de colegio particular pagado, particular subvencionado, municipales. También por ramas, científico, humanista, técnicos, profesionales. Vamos primero por los colegios, los tipos de colegios. Por los colegios. Las brechas se mantuvieron idénticas. Es decir, estas brechas no van a desaparecer por una prueba. Si la prueba borrara las brechas, uno de hecho sospecharía que la prueba no está haciendo lo que debe hacer. Tiene que mitigar, la PSU no mitigaba, sino que expandía brechas, en particular a la población que venía de los colegios técnicos profesionales. De hecho, tenemos una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el perjuicio que la PSU hacía a ese tipo de egresados, de ese tipo de colegios. Entonces, tenemos brechas idénticas, no cambiaron. Sí es importante decir que las brechas de género son pequeñas o despreciables, se llama en términos estadísticos, que quiere decir muy pequeñas. Pequeñas o muy pequeñas. Eso es una buena noticia. Sí, pero son en general históricas, no ha cambiado, son las mismas y por supuesto que aunque sean pequeñas, nos gustaría que no existieran. Que no existieran, por supuesto. Las que son grandes son cuando se compara colegio particular pagado con las otras dos dependencias, particular subvencionado y municipal. Ambas son grandes. Las que son medianas son las brechas entre científico humanista y técnico profesional, ¿verdad? Y las que son pequeñas son entre municipal y particular subvencionado. Esas son pequeñas, a veces muy pequeñas, que se llaman despreciables, pero son de ese orden. Tan idénticas, las brechas de este año, tan idénticas a las del año pasado, ¿ya? No, hubo una mejora cuando pasamos a la primera PDT. Cuando empezamos a cambiar las pruebas, hubo mejora. A la segunda PDT mejoró un poquito más, a la primera PAE un poquito más, pero un poquito no era tampoco así gran cosa, y ahora están estables. O sea, esto es lo que van a hacer las PAES y entonces no hay solución a las diferencias o las inequidades educacionales por la vía de las pruebas y hay que abordarlas, esa es la conclusión, por otras vías, como son los cupos, estos cupos para mujeres en carreras del área de las tecnologías, la ciencia, la matemática, la ingeniería, como son los cupos PASE, que son para egresados de colegios mayoritariamente técnicos profesionales, etcétera. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? También las universidades tienen un amplio margen para los ingresos especiales, eso hay que decirlo. No todos los que ingresan a primer año vienen seleccionados con estas pruebas. El 20% de la matrícula de primer año son ingresos especiales de las universidades que las definen con otro tipo de instrumentos o criterios, cupos para poblaciones que son de interés para las universidades, deportistas, músicos, lo que claro, también de equidad, muchos cupos de equidad, etcétera, vienen por ahí. La única brecha que creció un poquito, pero pasó de despreciable a pequeña, es la brecha de género en matemáticas 2, pero nosotros igual nos alegramos porque eso se produjo ¿cómo? Se produjo porque aumentaron la población de mujeres y de técnicos profesionales que se inscribieron y que rindieron la prueba M2. Y nosotros, lo peor que nos puede ocurrir... ¿La M2 es requisito para ingeniería? Sí, es requisito para hartas carreras, más de 480, por ahí carreras, y este año
todas las carreras que la exigen la ponderan, por lo menos 5%. Igual ha partido todo de a poco, porque en todos los otros factores de selección el mínimo es 10%. Y esta prueba M2 el año pasado podían no ponderarla y este año 5%. O sea... Leonor, ya se nos va acabando el tiempo. ¿Cuál fue la carrera más postulada el año pasado? ¿Dónde postula más los chilenos? Son las carreras de la salud. De la salud. Las carreras de Mira, la salud. La salud. Sí. ¿Alguna recomendación que quieras hacer a quienes van a postular ahora? El proceso está abierto a partir de ahora, es todo digital. Sí. ¿Alguna recomendación que quieras hacerle a los estudiantes? Ya la hicimos, la más importante, que es el orden de preferencia, tiene que ser estricto. Lo otro, que hay mucho problema y no tienen solución, digamos, es que de repente cambian sus postulaciones y no la graban. Tienen que grabar cada vez y van a recibir un comprobante con su postulación, porque cuando llegan diciendo, no, si yo postulé, pero no me lo consideró el sistema, nosotros nuestro sistema va grabando cada clic que hacen y les podemos decir qué día, qué hora entró, qué es lo que hizo y cuándo grabó y cuándo no grabó. Y si no graban su postulación, no queda. O sea, primera recomendación, postular por orden de preferencia, sí. Hasta 20 el sistema va a encontrar la que hace match, por lo tanto ahí va a hacer el corte, sí, con la que le toca, por lo tanto orden de preferencia. Segundo, ir grabando paso a paso. Sí, grabar, asegurarse que reciban su comprobante de que tiene su población y que lo hagan con calma, tienen hasta el viernes a la 1:00 y que se informen, que pregunten, que se dejen aconsejar, que revisen la oferta definitiva de carrera, donde con toda calma pueden mirar todas las carreras que se ofrecen de todas las universidades. Son 45 universidades, son realmente muchas universidades, muchas carreras, y seguro que van a haber muchas que van a ser interesantes y que podrían considerarlas. Sí, y además que hay becas por nota, no solamente la gratuidad, sino también las universidades tienen sus becas, sí. Así que hay que postular con calma, y si no, tranquilidad, porque hay una prueba de invierno. Eso, sí, tranquilidad. Para los que puedan, la verdad. Sí. Leonor Varas, muchísimas gracias por haberte venido para acá, directora del Departamento de Evaluación y Medición del Registro Educacional del DEMRA, la Universidad de Chile, en un día que tienen harto trabajo esta semana, así que gracias por haberse tomado el tiempo por estar con nosotros aquí en ADN. Muchas gracias, Isabel, fue un placer. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy.